Bienvenidos a esta sesión de sistemas e instrumentos de captura y captura electrónica de datos. La clase del día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de este tema que se refiere a plataformas digitales que son diseñadas para recopilar, gestionar y almacenar datos de ensayos clínicos y, como le dice su nombre, de forma electrónica. Y la idea es que sustituyen a métodos más tradicionales como el uso de papel y que permitan de esta manera cierta adaptación, reglas de validación y establecer flujos de trabajo dependiendo del estudio. Estos sistemas de captura electrónica de datos, o los EDC por las siglas en inglés, van a tener una serie de características relacionadas con que se puede modular mucho mejor la parte de colección de datos, inclusive visualización en tiempo real. Y esto aumenta entonces la exactitud, incluyendo ciertos tipos de cálculos que se pueden ir haciendo, monitoreo en general. Facilita también la organización de los datos, que si está bien establecido, va a inclusive ser muy amigable para los usuarios y va a permitir inclusive automatizar la generación de reportes, búsqueda de datos, filtrado y demás. Esto implica a su vez pues un manejo eficiente de los datos y de nuevo esto en tiempo real. Al mismo tiempo, si se aplican buenas prácticas, se puede asegurar seguridad de los datos. Esto es sumamente relevante, por supuesto, desde el contexto de la protección de la información personal y ya propiamente los datos del estudio. Y se pueden ajustar para hacer cumplir los diferentes niveles de regulación, ¿verdad? Que en muchos casos deben ser validados, luego vamos a ver de que cumplen justamente con las condiciones mínimas de las regulaciones. Entonces, cuando vemos un flujo de trabajo de un estudio clínico, vamos a poder ubicar ciertos de los procesos, ¿verdad? Como lo ven aquí, entonces primero lo que sería el diseño del protocolo, ya empezar a capturar información de los pacientes, primero relacionados con el consentimiento y ya propiamente los datos en caso de que sean incluidos, pues para poder justamente tener el registro de toda la información dependiendo de los grupos e inclusive lo que es la aleatorización y demás procesos relacionados para por supuesto, al final, tener información y tomar decisiones. Aquí vamos a ver que existen muchos nombres y sistemas con algunos acrónimos, ¿verdad? Como aquí les puse algunos. Algunos tienen que ver con la aleatorización, otros con en general, por ejemplo, el sistema de gestión de datos clínicos o del estudio, ¿verdad? Y partes. Pero aquí podemos ubicar los CDC o los sistemas de captura electrónica de datos, ¿verdad? Principalmente en esta fase inicial. Eso va a depender del sistema. Pero bueno, entonces ahí lo que quiero mostrar es que vamos a tener diferentes fases y estamos mucho en la parte de obtención de datos de los participantes propiamente. Y la funcionalidad de estos sistemas, entonces ya esto va a ser un poco repetitivo, pero lo vamos a formalizar en algunos puntos como que permiten centralizar el almacenamiento de datos y por lo tanto también su acceso. Y se puede validar los datos, que esto está muy asociado a verificar si los datos se han recolectado en su totalidad o la completitud, así como si los datos fueron ingresados con los valores esperables. Discutíamos en otros casos, por ejemplo, cuando se registra un valor de un laboratorio que no tiene ningún sentido, por ejemplo, una hemoglobina de 0, ¿verdad? En ese caso no tiene algún sentido. Entonces pueden programarse, ¿verdad? Algunas reglas y demás para validar si los datos han sido ingresados de forma correcta. También tenemos muy asociado con esto, ¿verdad? Mencionábamos tener los datos centralizados, pero que además requieren de sistemas para evaluar la calidad justamente de esos registros. Entonces se pueden establecer esas reglas que mencionábamos. Eso implica además que se puede hacer el monitoreo en tiempo real y automatizar los flujos de trabajo, inclusive para los análisis y eventualmente tomar decisiones.
Las ventajas que se tienen con estos sistemas, bueno, están muy asociados a lo que ya venía mencionando. Entonces, la exactitud y calidad que puede mejorarse con respecto a sistemas más manuales basados en papel. También un acceso mucho más rápido y con las mejores condiciones. Cumplir los estándares regulatorios, principalmente aquellos o ya específicos, ¿verdad? Para cada tipo de estudio. Por lo tanto, todo esto se puede traducir también a un costo y tiempo mejorado, ¿verdad? Y nos referimos a la eficiencia y en general mejorar las condiciones para el monitoreo y la integración y colaboración. Dentro de los principales retos que se tienen con este tipo de sistemas están asociados de que adquirir el software y el hardware, ¿verdad? Las computadoras, dónde se van a almacenar los datos y demás, implica una inversión inicial que podría ser algo demandante. Sin embargo, pues en conjunto, ¿verdad? Es una bastante promisorio. También se requiere de entrenamiento por el staff o el personal, principalmente aquel personal que ha utilizado estrategias más tradicionales, entonces requiere entrenamiento para la colecta, inclusive adaptación de todos los recursos a estos formatos. Y algo que se debe tener mucho control, que también es un punto a favor, pero si no se trabaja bien, podría ser un punto en contra, es la seguridad de los datos. De manera tal que son estos algunos puntos asociados con este tipo de sistemas para la captura electrónica de datos. Y bueno, a lo largo del curso vamos a estar viendo algunos de estos sistemas y aquí voy a destacar estos tres. Tenemos el servicio de RedCap, que es justamente un sistema, bueno, todos estos sistemas de captura electrónica de datos, que algunos se van a especializar en ciertas áreas y RedCat, por ejemplo, lo vamos a detallar bastante y principalmente para lo que es ya cuando el estudio clínico está corriendo. Sin embargo, también se puede utilizar para hacer el consentimiento informado electrónico o inclusive la aleatorización. Existen otras herramientas con algunas diferencias y características especiales como OpenClínica y Castor EDC, que todas estas pues vamos a irlas explorando o similares por lo menos explorando a lo largo del curso. Y un punto muy importante, estábamos mencionando que estos sistemas de captura electrónica de datos deben encontrarse, ¿verdad? Y cumplir los requerimientos de ciertos sistemas regulatorios. Y por supuesto, para iniciar lo que serían las condiciones de los comités éticos o de la Comisión de Revisión Institucional o los IRB y las buenas prácticas clínicas en general y dependiendo del tipo de estudios, inclusive aquellos que deben ser aprobados por la FDA, dependiendo del nivel de posible intervención e impacto de los pacientes. Por ejemplo, la regulación de unas condiciones que están estipuladas en un documento que se llama el 21 CFR Part 11. Esto se refiere a una serie de condiciones, o es el nombre como tal, ¿verdad? Este nombre es como un tipo de codificación que se utiliza para llamar a los documentos dentro de este tipo de entidades regulatorias, pero propiamente ya con este código se refiere a cómo se manejan los sistemas electrónicos, o más bien cómo se maneja la información o documentos en forma electrónica. Luego lo vamos a ver en detalle. Y en este caso, los comités éticos, ¿verdad? Recordemos que ellos son los que van a revisar los protocolos de los ensayos clínicos para proteger a los participantes y, por lo tanto, también están justamente como los sistemas de captura electrónica de datos forman parte y van a tener información de los pacientes, pues ellos mismos son los que van a tener que validar estos sistemas electrónicos. Entonces, aquí nada más para recordar, estos comités éticos o de revisión institucional, de vuelta los que van a estar a cargo de proteger a los participantes como un todo
incluyendo entonces la revisión de los protocolos, asegurar el consentimiento informado, monitorear la seguridad de los pacientes y por lo tanto, y también el resguardo de la información privada y adherencia a las diferentes regulaciones. Desde el punto de vista ya de la investigación, ¿verdad? Entonces esto va a estar, o lo podemos dividir en varios grupos de actividades que dictan sobre esta misma idea, ¿verdad? Que al fin y al cabo, ya ustedes esto lo conocen previamente referente a lo que son las funciones de este tipo de comité en función de los diferentes principios relacionados con los estudios clínicos. Y bueno, refiriéndome a las regulaciones, propiamente vamos a tener que esta regulación que es propiamente de la FDA, ¿verdad? La 21 CFR Part 11 se refiere justamente a una serie de requisitos que regula registros y firmas electrónicas en la industria farmacéutica y de que es de particular interés justamente dentro del contexto de estudios clínicos. Esto va a permitir asegurar la confiabilidad y confidencialidad de todos estos registros que están ocurriendo, en este caso de forma electrónica, y por supuesto, no cumplirlo, pues va a implicar pues sanciones importantes para las diferentes entidades, de manera tal que Em, esto, ¿verdad? Vamos a ver que va a ser para estudios justamente en donde la FDA tiene que dar su aprobación. Esta aprobación, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de una entidad específica, pero bueno, va a ser congruente con otros tipos de entes regulatorios que tienen una dinámica similar. ¿Y qué es lo que va o a qué se refiere esta regulación? Bueno, va justamente asociado a la forma en cómo se están obteniendo los diferentes registros electrónicos, las firmas, que va a ser importante hoy para nosotros, para lo que es el consentimiento informado electrónico, cómo se están asegurando los datos, las prácticas para asegurar los datos, resguardarlos. También necesita información respecto a lo que sería el respaldo, almacenamiento, el acceso, ¿verdad? Completo y algo también muy importante, ser abiertos para la auditoría. Em, entonces, estas características, ¿verdad? Están reguladas justamente como parte de en este caso, la FDA, a través em, de estas condiciones. Y el someterse a este tipo o digamos, un grupo de investigación que está proponiendo un estudio clínico y ya para ejecutarlo, ¿verdad? A hacer que el estudio clínico y el manejo de datos electrónicos cumpla con estos estándares, va a favorecer que el estudio no sea rechazado, ¿verdad? Al tener buenas prácticas justamente en la información. También va a mejorar la eficiencia relacionada con todo el proceso, ¿verdad? Que a veces puede ser muy lento. Esto incluye los procesos que se hacen en papel, porque la idea es que se está haciendo de forma electrónica, así como lo que hablábamos antes, ¿verdad? De dar una mejora desde el punto de vista más bien de los datos que se generan, controlando posibles errores, datos incompletos y en general, inclusive automatizar ciertos procesos de análisis. Dentro de los sistemas de captura electrónica de datos, y bueno, hay muchas clasificaciones y demás, pero vamos a enfocarnos en algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos los SECOA, que ya les voy a mencionar más, pero tiene que ver justamente con la evaluación de, em, de algunos outcomes, ¿cuál sería la palabra? Resultados clínicos. em, relacionados con los pacientes, el consentimiento informado electrónico y bueno, tal vez sí asociado con esto, pero digamos que ya es propiamente en la ejecución del ensayo, lo que serían las televisitas, por ejemplo, registrar todo una sesión que se ha hecho de forma virtual o inclusive
ayudar a lo que es el proceso de aleatorización. Entonces nos vamos a referir a algunos de ellos muy rápidamente y nos vamos a concentrar en el consentimiento informado. Desde el punto de vista de lo que sería la evaluación de los resultados clínicos, ¿verdad? En formato electrónico o el ECOA, van a ver que existen varios documentos que se manejan de forma electrónica y de hecho la próxima sesión vamos a tener una clase completamente enfocada en los ECOA, entonces no voy a mencionar mucho, pero aquí lo que se tratan de hacer es y se trata de verificar que todos los formularios que van a estar siendo utilizados por los diferentes participantes del estudio clínico, número uno, cumpla con los estándares mínimos. Número dos, perdón, estándares mínimos referidos, por ejemplo, al tipo de estudio, la regulación que está vigente, a lo que aprobó los comités éticos científicos y demás. Número dos, que estén adecuados para la captura de datos de forma completa, ¿verdad? Entonces hay personas que se dedican, digamos que son parte del equipo, que se dedican específicamente a monitorear que los instrumentos que se están utilizando cumplan los estándares. Y de hecho, en la próxima sesión vamos a tener a una persona que su trabajo es, su puesto es especialista en ECOA. ¿Verdad? Entonces nos va a hablar justamente cómo hace estos monitoreos. Es básicamente un control de calidad de los instrumentos antes de que lleguen a los pacientes y a los demás participantes, o me refiero actores del proceso, los que colectan la información y demás, ¿verdad? De manera tal que ya lleguen filtrados con la posible detección de errores, principalmente en la parte del diseño. Luego, entonces, vamos a tener una sesión de eso. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el consentimiento informado electrónico. Como ustedes ya saben, pues un punto sumamente relevante en un estudio clínico es el consentimiento informado, pero nos referimos a la versión electrónica justamente cuando utilizamos un sistema electrónico en lugar del consentimiento en papel. Este puede ser, se puede tener un acceso en persona o totalmente virtual, inclusive asincrónico. ¿Qué significaría en persona? Por ejemplo, que se despliegue el consentimiento informado en una tablet, ¿verdad? Pero justamente hay una interacción persona a persona y después de todo el proceso usual de parar el consentimiento, pues al final se puede inclusive colectar la firma desde la tablet. Entonces se está utilizando un dispositivo electrónico, pero en persona. Y la otra opción es utilizar algún app o inclusive una computadora para tener un acceso más virtual, ¿verdad? Inclusive hasta podría no ser sincrónico. Eso va a depender, por supuesto, de las condiciones, el software que se tenga y demás. Em, y una cosa importante es que si bien uno podría compartir un documento de forma electrónica, no todos tienen la capacidad de tener firmas electrónicas válidas o digitales válidas, ¿verdad? Y que sean válidas legalmente. Entonces, de hecho, vamos a discutir un par de casos y bueno, la sesión práctica que vamos a realizar está muy enfocado en esto. Y como bien saben, la parte o el concepto relacionado con los consentimientos informados en un estudio clínico, em, pues va a tener una serie de pasos, ¿verdad? Pero bueno, en esta imagen muy resumida, la idea es que los participantes se informan, ¿verdad? Sobre qué es lo que se está estudiando, cuáles son los posibles beneficios, los posibles condiciones o perjuicios, ¿verdad? Inclusive las diferentes condiciones que ya sabemos de su autonomía y en caso de que estén de acuerdo en participar, pues proseguir con la respectiva firma. Esto, por supuesto, lo entendemos como parte del proceso macro del consentimiento informado, pero cuando lo pensamos en un consentimiento informado de forma electrónica, al igual que como lo regula la forma en papel, pues es el comité ético el que está a cargo de brindar esa aprobación final que está muy asociado, por supuesto, a las características de la versión electrónica asociados en general a las características de cualquier consentimiento informado. Em,
Aquí le adicionamos, ¿verdad? Unas condiciones para asegurar, por ejemplo, de cómo se va a capturar la firma y que sea válida, garantizar la privacidad y confidencialidad desde el punto de vista de datos que están manejados en bases de agua o de forma digital, ¿verdad? Inclusive que podría ser la nube. Y inclusive modificaciones y cambios que se puedan tener a lo largo del proceso, inclusive cómo es em, el acceso que pueden tener los participantes una vez que han firmado. Entonces, consideraciones específicas que se tienen con estos procesos de consentimiento informado, pero digamos agregándole esta capa relacionada con el manejo electrónico. Y esto es lo que les mencionábamos, ¿verdad? Entonces, el proceso del consentimiento informado, pues que incluye ya las etapas que ustedes conocen relacionados con este primer acercamiento de un preconsentimiento para recibir información, discutir, finalmente si hay un acuerdo, pues firmar el consentimiento y recibir una copia de todo firmado por todos los individuos. Em, Esto ya sea de forma más tradicional con papel o lo que estamos enfocándonos en este curso desde el punto de vista más electrónico. Y de las herramientas principales que se tienen para hacer el consentimiento informado de forma electrónica, vamos a analizar dos en específico y en la sesión de trabajo nos vamos a enfocar en una de ellas. El primer caso es DocuSign, que es el único, digamos, de las plataformas actuales y diseminadas, es el más importante para lo que es la captura y obtención de firmas electrónicas validadas, inclusive cumpliendo con los estándares de la FDA, ¿verdad? La regulación que les mencionaba, el 21 CFR parte 11. Y tenemos otro que es RedCap. RedCap en realidad, aunque puede capturar estos consentimientos informados, no se acopla no necesariamente se acopla a los estándares de la FDA, ¿verdad? De esta regulación. Por lo tanto, si se requiere un estudio que sea aprobado por la FDA, RedCap por defecto no se utilizaría, sino sería DocuSign. En el caso de RedCap, que propiamente es el que estábamos mencionando, em, se puede entonces utilizar para estudios clínicos, excepto en los que la FDA requiera esa intervención o esa regulación. ¿Y esto por qué es? Si alguno ha utilizado RedCap, recordará que la forma de trabajo regular con RedCap es que se hace una instalación del software en una computadora, en un servidor local, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros de un estudio clínico que el cual yo participé y utilizábamos RedCap, teníamos el RedCap instalado, la versión, digamos, de la Universidad de Costa Rica estaba instalado justamente en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Entonces, eso significa que la configuración la hace un informático de la Universidad de Costa Rica o contratado, ¿verdad? En este caso, o más bien en general, digamos, una persona que instala localmente el software y por lo tanto lo puede configurar a su manera, ¿verdad? Con o no el cumplimiento de estas condiciones de la FDA, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual por defecto no se cumple. Digamos, sí pueden haber formas en cómo, si se buscan o, digamos, si se asegura que se cumplan las condiciones de la FDA y esto es validado por el comité ético y posiblemente algunos otros miembros relacionados más con la parte electrónica, y podría ser que el RedCap se adapte justamente a los estándares de la FDA, pero por defecto no. ¿Verdad? Entonces, esa es una primera diferencia. Y bueno, esto mismo que les estaba diciendo en esta otra imagen, ¿verdad? Se refiere a eso mismo, que se puede obtener en RedCap el consentimiento informado, pero no para estudios regulados por la FDA, ¿verdad? Que no por defecto no aceptan o no están ajustados a esto por esa diferencia.
Y bueno, el acceso se puede hacer por la computadora, por un teléfono celular o una tablet, por ejemplo. Y entonces aquí este es como un overview, un vistazo, ¿verdad? De lo que sería entonces cómo implementar el sistema, por ejemplo, el REDCap respecto a lo que sería el consentimiento informado. Entonces vean que aquí se tiene un consentimiento, como una plantilla, ¿verdad? Del consentimiento informado electrónico. El equipo IRB o del comité ético es el que va a asegurar, ¿verdad? Las condiciones de ese consentimiento informado. Y cuando esté aprobado y ya para su uso, entonces ya se va a entregar a los participantes en donde van a hacer la revisión y si están de acuerdo, van a firmarlo, ¿verdad? Aquí se insiste mucho en que está aprobado por ese comité, entonces em, ya va a procederse a esta etapa de colección de los datos, en este caso enfocado en el consentimiento informado, ¿verdad? Para el reclutamiento. Y esta es una animación, ¿verdad? En la plataforma RedCap, en el cual uno puede ver, ellos tienen un sistema donde uno tiene como unas plantillas, entonces tienen ahí como algunas opciones para qué información se debería llenar, por ejemplo, de información personal, la firma, todo el texto como tal y hacer las diferentes condiciones de un manejo de un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, fechas, si está habilitado o no, inclusive al final cómo obtener una copia de lo que se acaba de firmar en el caso de un participante. Entonces, eso digamos lo que se está viendo ahí en general. Existen opciones de hacer, ya una vez que está la plantilla lista, digamos, para rellenar, entonces en este otro slide lo que se está viendo es cómo llenaría el individuo la información. Entonces, por ejemplo, ahí pondría los nombres, hace la firma, que ahí suponemos que ya está validado. En este caso, pues como ven ahí es directamente escribiendo en una tablet o desde la computadora como tal, se hace la firma y este, se entrega la información para eventualmente tener una copia de todo el documento. Y ahí se puede ver ya la información, inclusive la firma, ahí para descargar. La otra herramienta, que de hecho es la que vamos a utilizar hoy en nuestra sesión práctica, es la que se llama DocuSign. Este es igual un método para obtención de firmas. Es un sistema que no está enfocado en estudios clínicos, a diferencia de REDCap. Es más macro, pero lo que vamos a ver con este es que este es un sistema web, ¿verdad? Web, lo que queremos decir que se trabaja en línea y está basado en la nube. Entonces no requiere de una instalación, digamos, en una computadora y por lo tanto no se puede hacer una reconfiguración como pasaba con RedCap, ¿verdad? Entonces con DocuSign, aunque se tiene, digamos, una versión de trabajo más en línea y en la nube, sí se cumplen, ¿verdad? Justamente por la forma en cómo está diseñado, se cumplen con los estándares de la FDA. Entonces, si se requiere para un estudio clínico y que necesite la regulación por la FDA y estos estándares del 21 CFR parte 11, en este caso DocuSign es la herramienta de uso. Y bueno, los individuos requieren un correo porque esto va a funcionar justamente por una validación por correo y uno puede poner inclusive una clave y demás, ¿verdad? Para controlar el acceso. Pero bueno, esa va a ser la diferencia. Nosotros vamos a hacer un ejemplo justamente utilizando esta plataforma y ahí vamos a tener un documento informado electrónico que eventualmente ahí colocaremos nuestros nombres y firmaremos. Ahí luego eso lo vemos. Y uno puede hacer un monitoreo en línea, ¿verdad? Porque esto está ocurriendo en la nube. em, Relacionado. El problema, bueno, estos softwares son de pago, ¿verdad? RedCap y este otro DocuSign son de pago, entonces decíamos al inicio, ¿verdad? Que una de las características de este tipo de herramientas es que hay que hacer la inversión monetaria, pero bueno, posiblemente lo vale.
Nosotros existe una versión gratuita en el caso de DocuSign, que es la que vamos a estar utilizando de prueba, que nos permite, de hecho, enviar solo 3 documentos. Y esto que les estoy mostrando ahí es mi cuenta real, porque nosotros utilizamos DocuSign no solamente para consentimiento informado, bueno, aquí están unos de prueba, sino inclusive para firmar, por ejemplo, contratos. Nosotros tenemos contratos con este, con algunas instituciones de Inglaterra, y con estas instituciones de Inglaterra además tenemos, por medio de este proyecto, tenemos contratos, ¿verdad? O financiamiento que pasamos a diferentes universidades de Latinoamérica. Costa Rica es en este caso, el coordinador latinoamericano. Entonces, tenemos que hacerle contratos y transferencias monetarias a los grupos del resto de Latinoamérica. Entonces, aquí tenemos, son algunos contratos justamente reales, en donde podemos ir viendo algunas características. Por ejemplo, si ya está completo, entonces se puede descargar el documento. Si uno podría transferirlo a alguien, ¿verdad? O inclusive si si hay alguien que está pendiente de la firma, entonces ahí nos dice, ¿verdad? Como un seguimiento, inclusive volver a enviar es volver a enviar un correo para recordarle a la persona que está esperando el proceso de firma. Y puede pasar de que uno ya en un estudio clínico, digamos, si son grupos pequeñitos, ¿verdad? O digamos, esta versión gratuita no funcionaría, pero inclusive si ya son grupos muy grandes, inclusive hasta 1000 personas, usted en una sola configuración puede importar, digamos, hasta inclusive 1000 participantes los incorpora en un archivo separados por comas, ¿verdad? Como un Excel muy parecido. Y lo que hace es uno sube un archivo, digamos, de todos los participantes, los 1000 participantes, 540, ¿verdad? Ya, no uno por uno, sino de forma automatizada, y esto le genera ya los consentimientos individuales, y le va a enviar el correo individualmente a cada uno de los potenciales participantes para que revisen el consentimiento y eventualmente lo firmen si así va a ser su decisión final. Este caso que les mencionaba es un caso donde uno tiene en realidad un archivo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, un texto en PDF o Word, lo sube, y lo que pretende es que la firma, simplemente la firma como tal, sea la que se da de forma electrónica. Pero existen otras herramientas dentro de DocuSign, ¿verdad? Estamos hablando de DocuSign. Dentro de DocuSign, como el Power Forms, que lo que permite es inclusive crear el texto, no subir un archivo de Word o PDF, sino crear como tal el texto y rellenar más información como si fuese un formulario. Entonces, para crear texto y preguntas en línea, y en este caso entonces no subir un archivo para firma. Eso entonces es como una aplicación dentro de DocuSign, ¿verdad? Que se llama Power Forms, y que permitiría eso. Entonces ahí, eso es algún ejemplo, ¿verdad? Entonces en donde se tiene más información, ¿verdad? Se puede colectar la información de los individuos ahí propiamente. Se ven que es como un formulario más de relleno, no es un documento PDF o así nada más para firmar, sino inclusive un poco más interactivo, ¿verdad? Entonces ven, ahí hay preguntas de sí o no, y eventualmente también la correspondiente firma. Y esto al final pues nos va a dar un registro, como lo estamos viendo aquí, como una versión ya propiamente la configuración que se ha realizado, con las diferentes características de qué tanto se completó, el seguimiento del archivo y finalmente la información que se tiene ahí. De manera tal que, bueno, la idea de esto que les estaba mencionando era ver cómo hay diferentes características y beneficios que se persiguen con el consentimiento informado electrónico, y que puede ser asociados primero con la capacidad de reclutar posibles participantes, acceder a la información por parte de los participantes justamente en una forma más clara, validar el consentimiento, que va a ser también, ya decíamos, trabajo del comité ético, generar reportes, mejorar la productividad, ¿verdad? Porque se puede hacer de forma virtual, inclusive decíamos que se puede enviar de forma masiva, ¿verdad? A varios correos electrónicos, y por lo tanto además asegurar la
la calidad de los datos. Y la forma en cómo se entregan estos consentimientos informados, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Puede ser a través de una página web con un link o una notificación que llega, por ejemplo, por correo, inclusive de forma que se transfiera un archivo, un código o con aplicaciones, por ejemplo, desde el celular. Y bueno, ya para ir terminando, tenemos el proceso de aleatorización, ¿verdad? El uso de herramientas para aleatorización, que era aquellos grupos que les mencionaba que estábamos viendo, los ECOAS, el consentimiento informado, y el otro era la aleatorización, que ustedes bien saben se refiere a cómo distribuir los grupos para reducir el sesgo asociado que podría haber por la conformación de los grupos. Entonces, distribuir factores y evitar variantes confusoras, ¿verdad? Que queden algún grupo enriquecido, ¿verdad? En particular, por ejemplo, cuando estamos en este ejemplo, que el grupo experimental y control, pues quedan, digamos, distribuidos esos posibles sesgos. Y ahí eventualmente hacer la medición. De las herramientas que tenemos, hay algunas que son herramientas específicas, por ejemplo, el NIH tiene una herramienta de aleatorización propiamente, que esta es la que yo normalmente utilizo cuando me ha tocado hacer esta parte. Y existe software como tal, como Open Clinica o Castor EDC, que, que tienen herramientas internas para hacer este proceso de aleatorización, o GraphPad, por ejemplo, inclusive el mismo RedCap, ¿verdad? Que son, digamos, ahí uno le brinda las condiciones, inclusive algunas soluciones que uno se puede encontrar, otras soluciones en línea más sencillas, ¿verdad? Muy específicamente para eso. Y bueno, veíamos esta imagen que se las había presentado antes, en la sesión anterior, que en realidad hay una gran cantidad de software, herramientas y demás, muchas de ellas en línea o para instalación que van a estar o que son importantes en diferentes etapas de un estudio clínico. Desde el protocolo, el diseño del protocolo, y ya propiamente empezar con la ejecución, el reclutamiento de pacientes y ya empezar a obtener información de los individuos hasta llegar a la fase de obtención de datos, comparaciones y eventualmente la publicación. Entonces, con esto llegamos a esta sesión ya, relacionado con los sistemas de captura electrónica de datos.